Judas, versículos 8 al 11. Dice la palabra del Señor. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amado Padre, te damos gracias, oh Señor, por este tiempo de predicación. Te damos gracias por esta epístola en la cual hoy nos vamos a concentrar para estudiarla. Y rogamos, Padre bendito, que haya en medio de nuestro corazón un entendimiento más amplio, donde la luz de tu Santo Espíritu nos acompañe para tener buena comprensión de lo que vamos a estar tratando en esta mañana. Y que tengamos claro, amado Señor, que como iglesia vivimos tiempos duros, tiempos difíciles en los cuales hay peligros que debemos estar siempre dispuestos a confrontarlos y hacer defensa de nuestra fe, defensa de la doctrina. Oh Padre, ¿cuántos hoy se levantan trayendo vientos de doctrina que van en contra de la verdad? Es decir, falsas enseñanzas que lo que buscan es la sensibilidad, la emoción, el pragmatismo y la estabilidad de vivir bien sobre esta tierra. Pero Padre, guárdanos de transformar, Señor, lo que hemos aprendido en una cosa que no es más que carnalidad. Así es que, Padre, ayúdanos hoy a tener entendimiento de estos peligros y saber tener las herramientas suficientes para poder hacer frente a estos enemigos de la fe. Te lo pedimos, Padre, siempre orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a estar tratando, hermanos, un tema que tiene que ser muy práctico en la vida de iglesia, y es el desenmascaramiento de los falsos maestros. Claro, una cosa es reconocer que hay falsos maestros, pero otra cosa es saberles quitar esa máscara. ¿Qué hay detrás de ello? La última vez que nosotros estuvimos estudiando, es decir, la semana pasada, estuvimos viendo 3 ejemplos que Judas usó precisamente para mostrarnos cómo es que actúan los falsos maestros. Pero no solamente cómo es que actúan ellos, sino cómo actúa Dios en medio de el pecado de estos hombres. Y siempre vamos a encontrar que Dios no va a ser burlado. Dios siempre va a actuar en contra de aquellos que se resisten a su voluntad y que han actuado de una manera impía. Y recuerde usted que la palabra impío no es otra cosa que una persona llegue a considerar que Dios no existe. ¿Sí? Vive como si Dios no existiera. Esa es una persona impía. Y los falsos maestros así lo hacen. Hermanos, los ejemplos tenían que ver en primer lugar con la incredulidad, ¿cierto? Esos 3 ejemplos resaltaban prácticamente 3 pecados: incredulidad, rebelión y la última era inmoralidad. El primero era la incredulidad del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Que ellos no quisieron tomar la tierra prometida y pasaron por alto que la tierra prometida era una promesa del mismísimo Dios que no miente. Y con ello, pues se adjudicaron para sí mismos el título de apóstatas. ¿Por qué? Porque conocieron la verdad, escucharon la promesa de Dios y ¿qué hicieron? No la creyeron.
Dijeron, no vamos a entrar, es un terreno peligroso. Hubiésemos preferido estar en Egipto. Incredulidad. ¿Cuál fue el otro ejemplo? El ejemplo de los ángeles. ¿Recuerdan ustedes? De los ángeles que se rebelaron. Y ese es un pecado también que es muy característico de los falsos maestros, la rebelión. Hermanos, la rebelión no es otra cosa que un asunto deliberado de no sujetarse al señorío de Dios. Eso es rebelión, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, aunque son ejemplos del pasado, son muy fáciles de identificar en nuestros días. Incredulidad y rebelión. Y bueno, en ese asunto de rebelión, sí debiéramos nosotros tener en cuenta que cuando este pecado empieza a introducirse en medio de las iglesias locales, recuerde usted que a la luz de la Escritura, la iglesia ha sido puesta como columna y baluarte de la verdad. Cuando se empieza a rebelar en contra de la verdad, pues sencillamente dejó de ser columna y baluarte. Y es allí donde se rebelan en contra de Dios mismo. ¿Y esto es por qué? Porque han cambiado la verdad de Dios por la filosofía de este mundo. Y hoy encontramos muchas iglesias que han sido moldeadas por el mundo, mas no por la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él exhortó a la iglesia de Roma a no imitar las conductas. No os amoldéis a este mundo, ¿cierto? Que no nos amoldemos a la cultura, a las costumbres. Pero pareciera, hermanos, que el día de hoy son de mayor persuasión las conductas del mundo, las conductas de la mundanalidad, que han empezado a moldear las iglesias a la imagen y semejanza de una sinagoga de Satanás. Ahora, el tercer ejemplo que nos presentó Judas fue el ejemplo de inmoralidad. Nos trajo como ejemplo 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, pero dice que habían otras, ¿cierto? Pero lo que nos muestra es que tanto Sodoma y Gomorra fueron ejemplo de inmoralidad para otras ciudades. Y ese tercer ejemplo de inmoralidad que viene cuando Dios no es tenido en cuenta. Mire, una persona inmoral no tiene en cuenta a Dios y va a actuar de una manera libertina en su sexualidad, de tal manera que no va a tener en cuenta lo que Dios ha ordenado. Dios ha ordenado el matrimonio. Entonces, ¿qué hace el que se revela ante la autoridad de Dios? Pues no me interesa vivir en matrimonio. Dios ha mandado que la relación debe ser entre hombre y mujer. Pero el que se revela delante de Dios dice, no, nos podemos relacionar hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y allí empezamos a ver que esa rebelión, esa incredulidad a Dios cobra el matiz tan horrible como lo es la inmoralidad. Y en cada uno de esos 3 ejemplos que nos estuvo brindando Judas la semana pasada, Dios expresó su inconformidad. Sí, no debemos pasar por alto. Está el pecado, 3 pecados como tal, pero cada uno de ellos les alcanzó la justicia de Dios. Dios expresó su inconformidad trayendo justos juicios. Así es que realmente, hermanos, es de gran premura que nosotros prestemos atención a las palabras de esta pequeña carta de Judas, pues pareciera que la iglesia del Dios vivo hubiese caído en una especie de letargo, si pudiéramos llamarlo, donde ya no se acusa el pecado. Ya en las iglesias no se acusa el pecado. Y más bien prima es la comodidad del creyente. Se le habla de lo bien que está la persona. Entonces es preferible animar a una persona, por más que esté en pecado, con el único propósito de tenerlo cómodo en una de las sillas de la iglesia. Y eso es una tragedia que hoy se vive. Esto ha llevado incluso a que muchos líderes cristianos, muchos pastores incluso, han llegado a apostatar de la fe.
Y cuando la conciencia de ese líder, de ese pastor, de ese maestro, cuando esa conciencia es cautivada por la incredulidad de la verdad, lo único que puede resultar es en rebelión. Se rebelan a la autoridad del Señor de la iglesia y empiezan a sucumbir aún en pecados grotescos como lo es la inmoralidad sexual. Y no solo les place sus prácticas, sino que ahora también quieren llevar a su audiencia a que sean moldeadas por sus enseñanzas torcidas. ¿Cómo un pastor que ha caído en adulterio le va a demandar a alguno de los hermanos de la iglesia a que no viva en adulterio? Pues lo que va a hacer ese falso pastor es maniobrar, manipular, como si fuera una plastilina. Va a coger el evangelio y de tal manera que le va a permitir que quepa todo. Dios te perdona, tal como estás. En la situación en que te encuentres, Dios te perdona. ¿Por qué lo hace? Porque Él está en esa situación. Así es que, hermanos, lo que tenemos por delante es ver que sí, la justicia de Dios viene y vendrá con gran juicio. Así es que usted no se desaliente, amados hermanos, si usted empieza a ver ciertas congregaciones con un número gigantesco, ¿sí? No digo que el número sea sinónimo de pecado, no, sino que muchas veces ese gran número es porque ahí quepo yo y cabe mi pecado también. Y me aceptan tal cual como soy. ¿Por qué? Porque el líder, el pastor, también lo es en esa condición. Ahora, ¿qué nos queda por delante? Lo que hace Judas es, desde este versículo, desde el versículo 8 que lo leíamos hasta el versículo 16, es exponer ciertas características de los falsos maestros. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Judas? Empieza a desenmascarar a los falsos maestros, a exponerlos, a decir, así es un falso maestro. Así es que en los versículos que hoy vamos a estar estudiando tiene que ver con eso, desenmascarar a los falsos maestros. Y vamos a ver algunas características y el modo de operar que tienen ellos. Por tanto, hermanos, quiero que usted preste bastante atención, pues esto va a ser una gran herramienta porque vivimos tiempos peligrosos. Tiempos muy peligrosos, y debemos tener la capacidad de saber identificar quién me está hablando, porque como les decía en otra oportunidad, ¿sí? Nosotros prestamos nuestro oído y nuestros ojos mucho a muchas cosas que nos llegan por la pantalla, pero sencillamente porque diga ser cristiano no podemos tragarlo entero. No podemos tragarlo entero. Debemos saber desenmascarar, discernir qué es de Dios y qué no lo es. Vivimos en un mundo muy globalizado, ¿verdad? En donde estamos solamente a un clic. Si tiene un teléfono, le da un clic y allí usted se encuentra con una enseñanza, ¿sí? Pero puede que usted se encuentre con la enseñanza de un apóstata. Y si usted no ha sido entrenado, puede tragarse la enseñanza del apóstata. Por tanto, hermanos, debemos saber cómo evitarlos. Primero, cómo identificarlos para evitarlos. Y a la par también debemos saber cómo hacer uso de las herramientas que Dios nos da, su doctrina y su cuidado para hacer frente a estos falsos maestros. Así es que, como ven, Judas pasa de los ejemplos del pasado, ¿sí? Y ahora nos pone ejemplos del presente. Por ejemplo, él va a hacer uso de literatura apócrifa. Va a hacer uso también de comparaciones de personajes del Antiguo Testamento. Y también va a hacer uso de figuras literarias como son las metáforas. Es decir, él va a hacer uso de muchas herramientas con un solo propósito. ¿Cuál? De darnos a entender que esto es un mensaje urgente, que tenemos que saber que esos apóstatas están haciendo su labor y que debemos identificarlos. Es como cuando uno le enseña a un niño
que le enseñamos por un lado, le enseñamos por el otro, le enseñamos con una canción, le enseñamos con un cuento, le enseñamos con un dibujo, de muchas maneras, con el propósito de que le quede entendido lo que se le está enseñando. Y eso es lo que quiere hacer Judas desde este versículo 8 en adelante. Ahora, esto es importante, hermanos, porque aunque vamos a tener ciertas cosas, como lo es la literatura apócrifa, no significa que Judas esté avalando la literatura apócrifa. Aunque Judas esté utilizando las metáforas, no significa que tomemos el mensaje, un mensaje de peligro, así como si fuera sencillamente una ilustración. No, todo esto son herramientas para saber nosotros aterrizar en una verdad espiritual. Entonces, en primer lugar, hermanos, lo primero que quiero que tratemos en esta mañana es que los falsos maestros tienen una imaginación perversa. ¿Por qué digo eso? Vaya usted al versículo 8. Dice, no obstante, de la misma manera. Fíjese que lo que está haciendo Judas habla de los tres ejemplos, del ejemplo de Israel, del ejemplo de los ángeles, del ejemplo de Sodoma y Gomorra, y dice, no obstante, de la misma manera, y ahora lo que hace es decir, voy a hablar de los falsos maestros, ¿sí? Ya les hablé de los ejemplos pasados, ahora me voy a enfocar en los falsos maestros, y mire cómo es que los califica primeramente. Les dice que estos son soñadores, soñadores. Así los califica a los falsos maestros. ¿Qué significa que los falsos maestros sean soñadores? Como les digo, es porque tienen una imaginación perversa. Esa palabra soñadores, ¿sí?, que apunta a estas personas impías, significa una persona soñadora es aquella que vive alejada de la realidad, ¿cierto? Eso es ser un soñador, ¿verdad? Es como en nuestros días cuando alguien le cuenta a una, ay no, mire, es que tengo un proyecto, tengo un plan, o mi deseo es este, y uno hace rápidamente cálculos y dice, no, hermano, usted está soñando, ¿sí? Eso ni en sueños. ¿Por qué? Porque está alejado de la realidad, y eso es a lo que se refiere ahorita Judas al decir que los falsos maestros son soñadores. ¿Por qué? Porque están actuando por fuera de la realidad de Dios. Por fuera de la realidad de Dios. Son personas que viven alejadas de la palabra de Dios. Y todo lo que esté por fuera de la palabra de Dios es un sueño. Es un sueño. Piense, por ejemplo, en el homosexual, que creyendo, ay no, mi vida con mi pareja o mis parejas, eso es amor verdadero. Hermanos, eso es de un soñador. Eso es falso. Eso no es verdad. Es una tragedia lo que le está viniendo a su vida. O como aquel que dice, no, es que yo robo para llevarle de comer a mi familia. Eso es un sueño. Está por fuera de la realidad, está por fuera de la verdad de Dios. Están equivocados. Ahora, Judas nos ayuda muy bien a poder entender por qué los falsos maestros son soñadores. Y utiliza tres aspectos o tres características de lo que ellos actúan como soñadores. Ellos dicen, dice Judas, que son soñadores, ¿por qué? Porque mancillan la carne. Son soñadores, ¿por qué? Porque rechazan la autoridad. Son soñadores, ¿por qué? Porque blasfeman de las potestades superiores. Nos da esas tres indicativos de por qué son soñadores. Piense esto. Solo un soñador se entrega a las pasiones sexuales sin tener en cuenta que esto es pecado explícito delante de Dios. Eso lo hace un soñador. Pablo, en la carta a los Romanos, él deja bastante evidencia de cómo el hombre natural, es decir, el que no ha nacido de nuevo, habiendo conocido a Dios por la revelación general, ¿qué pasa? No le glorificó. Y por el contrario, solo ellos quisieron hacer lo que es malo, a tal punto que degradaron sus cuerpos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios los abandonó a que hicieran todas esas cosas vergonzosas y con ello no hacían más que mancillar la carne.
¿Qué es eso de mancillar la carne? ¿Por qué un soñador, por qué un falso maestro es calificado como soñador cuando mancilla la carne? ¿Qué es eso de mancillar la carne? Bueno, otra manera de poder traducir mancillar la carne es corromper o contaminar su cuerpo. Eso es mancillar, corromper, contaminar. Y eso es lo que están haciendo. Su cuerpo, mancillan su carne. Judas dejó en evidencia, por ejemplo, con el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que el homosexualismo es un tema de mancillar la carne, ¿sí? Él ya lo expuso allí con Sodoma y Gomorra. El homosexualismo pudo ser un tema que quedaba solamente con Sodoma y Gomorra, pero no, fue un tema que también era propio del tiempo de Judas y que es un tema también propio de nuestra época. Y por eso cuando Judas trae ese ejemplo, lo trae a su audiencia, nos expresa que lo que hace un impío, lo que hace un falso maestro, es llegar al punto de mancillar su carne. De esa manera, hermanos, es donde entra la inmoralidad sexual. Y aunque usted no lo crea, siempre usted va a empezar a ver ese tipo de patrones. El falso maestro va a tener inmoralidad sexual, lo va a tener, de manera tal que esa inmoralidad la podemos nosotros empezar a evidenciar en medio de su vida. Ahora, el mismo Pablo también tuvo que lidiar con ese problema en su tiempo. Por ejemplo, cuando él escribió a los Corintios, recuerde que allí había un hombre que tenía una relación ilícita con su madrastra, ¿verdad? Era un caso completamente aborrecible. Pero lo que es más grave es que los miembros de la iglesia se rehusaron a enfrentarlo. ¿Y cuál fue la reacción del apóstol Pablo? Bueno, la reacción de Pablo fue que no pudo ser otra a la de un verdadero siervo del Señor. Lo que hace Pablo es instar a la iglesia, diciéndoles que ellos tenían la responsabilidad de mantener las normas morales que se encontraban en la palabra de Dios. Por eso es que la mancilla de la carne puede entrar por esa puerta. Y si nosotros no tenemos claridad en la palabra de Dios, podemos permitirlo. Podemos permitirlo. Y eso va a purular, va a ser un cáncer en medio de la iglesia. Por eso Pablo levanta su voz de protesta a la iglesia de Corinto y les dice: pero ¿cómo es posible que ustedes no han sacado a este pecador? Lo debieron ya haber sacado, debieron haber juzgado esa situación. Quizás podemos llegar, sí, a una pequeña conclusión, y es que nunca seguiremos a un líder que sea homosexual, ¿cierto? Nunca. O que esté en líos por caso de escándalos sexuales, ¿o sí? Nunca. Esa debiera ser nuestra conclusión, porque el falso maestro mancillará su carne y lo enseñará como algo, eso es normal, eso el Señor lo permite. Y va a traer ejemplos, y va a decir: pero el pastor fulano en la iglesia de no sé dónde, miren, esto es natural. Yo recuerdo leyendo en Brasil cómo dos pastores que compartían el púlpito se preparaban el día domingo para subir al púlpito a predicar, y ellos dos eran pareja. Y la iglesia era así, llena. Entonces, hermanos, estamos en gran peligro. Y uno de esos peligros es que estos soñadores mancillan la carne. Y yo pregunto, ¿qué diremos de aquellos que son consumidos por la pornografía? Porque eso pasa también, ¿sí? No es solamente el homosexual, no es solamente el lascivo, sino es el que consume pornografía, o aquel que promueve la infidelidad, o aquel que promueve los divorcios y trae en su vida licenciosa, permitiendo aún el uso indecoroso de ropa en sus congregaciones. Porque esto también hace parte de los soñadores que mancillan la carne. ¿Cuántos cristianos han tomado la decisión de no volver a la iglesia por causa de los malos ejemplos vistos
por sus maestros, por sus pastores, por aquellos que son sus líderes. Hay muchos, hermanos, hay muchas personas que han dejado de asistir a la iglesia por malos ejemplos. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿No volver a la iglesia? No, esa no es la solución. La solución es desenmascarar a esos impíos. Hay que desenmascararlos y hay que expulsarlos de la congregación. Hay que hacerlo. Por otra parte, aquí Judas lo que nos advierte es que esos soñadores rechazan la autoridad. Entonces, mancillan la carne, pero ahora nos dice que rechazan la autoridad. Y si son soñadores, haga este ejemplo. Ellos imaginan que son autoridad sobre la autoridad de Dios. Es un soñador, ¿verdad? Si su deseo es tener vidas pecaminosas, entonces la palabra de Dios viene a ser su peor enemigo, viene a ser su gran tropiezo. Por tanto, ¿qué mejor que rechazar la autoridad de Dios, dejar la Biblia a un lado? Y más bien yo les vengo a hablar de una buena historieta de lo que ha sido la vida mía. Rechazan la autoridad, se ponen a ellos mismos por encima de la autoridad de Dios. Ellos nunca van a enseñar textos de la Biblia que los acusen. No, los van a pasar por alto. Por eso la predicación expositiva en esas iglesias no existe. Porque la exposición expositiva le obliga sí o sí a pasar por cada uno de los versículos, aunque ese versículo le acuse. Lo tendrá que hacer. Pero es más fácil la temática. Si aquí va a hablar de infidelidad y soy infiel, pasamos la hoja y enseñamos otra cosa. Del amor, por ejemplo. De la libertad, ¿sí? Por ejemplo. De lo bien que está tener relaciones por aquí y por allá. Hermanos, ellos no van a enseñar la Biblia, porque van a ser acusados por esa misma Biblia. Es más, si usted se da cuenta, toda la Biblia estará acusándonos, porque eso es lo que hace la Biblia, nos acusa. Y al falso maestro, pues le acusará más. Por eso, hermanos, vemos cómo esos hombres desplazan la enseñanza bíblica por otras cosas, como que una buena charla motivacional, ¿no le parece? Pues que bueno, hablar de lo bueno que tú eres, de cómo puedes avanzar, cómo puedes crecer, de cómo puedes ganar dinero, de cómo puedes ser feliz con tu familia. Hace 8 días escuchaba en un parque cómo alguien predicaba aparentemente el evangelio, ¿sí? Usando el pasaje del endemoniado de Gadara, y lo que enseñaba era: si tú estás loquito, pues ven que el Señor te cura de tu loquera. Eso era, lamentablemente. Por eso esos hombres han desplazado la enseñanza bíblica por otro tipo de charlas, por experiencias personales, que de manera solapada lo que hacen es procurar llevar a su audiencia a desviarse del camino de la verdad. Eso es lo que hacen. Hablar de: mire, yo soy cristiano y mire cómo el Señor me tiene de bien. ¿Y qué diremos de aquellas almas angustiadas, no solamente por su pecado, sino porque no tienen que comer? Y si me ponen la vara así de alta. Yo fui testigo de un pastor que por querer llegar a la misma estatus del pastor con el que estaba trabajando, cayó en pecado, porque tenía que manejar el mismo nivel. Se dejó persuadir por eso. Y eso es lo que están haciendo los falsos maestros. El performance del pastor, del hombre ideal, de la mujer ideal. Y ahí es donde vemos vidas arruinadas, de yo quiero alcanzar lo que no soy. Así es que enseñan caminos que no son los de Dios. Aunque la Biblia les acuse, pues ellos ¿qué van a hacer? Pues ellos van a rechazar cualquier acusación. Les va a resultar inconveniente la Biblia. Por eso no la van a usar. Por eso la desvirtúan. Por eso la tuercen. Y así van a engañar a los débiles en la fe y a los ignorantes en la palabra de Dios. Así de fácil lo hacen.
Y como si fuera poco, el falso maestro, como no se sujeta a la autoridad de Dios y va a vivir entonces a expensas de los deseos de su carne. Y esos falsos maestros, entonces, que son soñadores, que mancillan la carne, que no se someten a la autoridad de Dios, van a dar un paso más. ¿Cuál? El de blasfemar de las potestades superiores. Y esto es importante. ¿Qué es blasfemar? Bueno, blasfemar sencillamente pudiéramos darle el sinónimo de calumniar. Es calumniar, es difamar, es hablar mal de alguien. Eso es blasfemar. Y en este caso, ¿qué es lo que nos dice Judas? Que estos soñadores blasfeman de las potestades superiores. Judas se está refiriendo a las doxas, que es la palabra en griego que se encuentra allí, como queriendo decir a las glorias, en donde nuestra Reina Valera lo traduce como potestades superiores, las doxas. Esas son las potestades superiores. ¿Quiénes son esas potestades superiores? ¿Quiénes son esas glorias? Judas se está refiriendo a los seres angelicales. A los seres angelicales. ¿Por qué? Porque esa palabra glorias les da un estatus a los ángeles de tal manera que el pasaje paralelo que se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, solamente tome la cita para después usted revisarlo. Allí el apóstol Pedro dice que esas personas, los falsos maestros, son tan orgullosos y son tan arrogantes que se atreven a insultar a aquellos que están en la presencia de Dios. Que se atreven a insultar sin que se quiebre su voz, sin siquiera temblar, por aquellos que sirven en la presencia del mismísimo Dios. En su ausencia de la realidad, porque son soñadores, ellos no tienen en cuenta que los ángeles están allí, rodeando el trono de Dios. Así lo enseña la Escritura. Y por tanto están delante de la gloria y reflejan la gloria del Altísimo. Son potestades superiores. ¿Cómo pueden estos hombres impíos blasfemar de los ángeles? Usted no escucha de aquí para allá que alguien diga una blasfemia de un ángel, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere Judas con blasfemar de los ángeles? Bueno, Judas no lo dice. El texto no nos dice cómo es que blasfeman de los ángeles. Pero sí es muy probable que en su afán de quererse desligar de todo lo que estuviere relacionado con la ley de Dios, ellos son o tienen la capacidad de insultar a los ángeles, presuponiendo que ellos, los impíos, son superiores aún a los ángeles. Hermanos, hoy al hombre le quedó corto el nombre de pastor. Ahora se quiere llamar profeta, se quiere llamar apóstol, y hay en una parte del mundo en donde se quieren llamar arcángeles. Entonces, no es extraño, hermanos, no es extraño. Ahora, si usted ve el versículo 9, en el versículo 9 se usa la misma palabra en griego para blasfemar, ¿sí? Pero en su forma de sustantivo. ¿Cuál es? Es la palabra maldición. Usted lee allí en el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. Esa es la misma palabra de blasfemar del versículo previo. Con esto, ¿qué es lo que nos está diciendo Judas? Judas está haciendo una comparación. Está diciendo, mientras que los soñadores sí blasfeman, el arcángel Miguel no blasfema. Mientras que el falso maestro soñador cree que está por encima de la autoridad de Dios, ¿cierto? Tiene la disposición aún de hablar mal de las potestades superiores. El arcángel Miguel no tuvo esa osadía. En ese versículo que Judas, es en ese versículo donde Judas utiliza lo que se conoce como la literatura apócrifa, ¿sí? Y está citando un libro que se conocía o se conoce como el Testamento de Moisés. Cuando hablamos de un texto apócrifo es que no hace parte del canon, no es un libro inspirado, no lo es. Pero Judas hace uso de ese tipo de literatura.
del testamento de Moisés. Y lo estuve buscando y encontré la porción. Voy a hacer lectura de lo que dice el testamento de Moisés. Abro comillas. Josué acompañó a Moisés en el ascenso al monte Nebo, donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida. Luego Moisés envió a Josué de regreso al pueblo para informarle de la muerte de Moisés, y Moisés murió. Dios envió al arcángel Miguel para llevar el cuerpo de Moisés a otro lugar para enterrarlo allí. Pero Samael, el demonio, se le opuso, disputando el hecho de que Moisés tuviera derecho a un entierro honroso. Más adelante dice: el demonio presentó cargos de homicidio contra Moisés por haber matado al egipcio y haber ocultado su cuerpo en la arena. Pero esta acusación no era más que una calumnia contra Moisés. Y Miguel, que no toleró tal calumnia, le dijo al diablo: que el Señor te reprenda, diablo. Ante esto, el demonio huyó, y Miguel llevó el cuerpo al lugar que Dios había mandado, enterrándolo allí con sus propias manos. Así fue que nadie vio el entierro de Moisés. Cierro comillas. La inclusión que está haciendo Judas de ese libro, que no es canónico, que no es inspirado por Dios, llegó a poner en duda la canonicidad de la carta de Judas. Claro, uno dice, pero ¿cómo tenemos una mención de un libro apócrifo? ¿Cómo es que lo tenemos? Entonces, ¿podemos confiar en la carta de Judas? Bueno, lo que sí podemos entender es, hermanos, es que a simple vista la carta de Judas la tenemos en la Biblia. La tenemos en la Biblia. Hubo quienes tuvieron que quemar mucha pestaña y estar estudiando lo suficiente para poder considerar Judas es palabra inspirada. Aunque la mención que hace Judas de este libro, que no es canónico, no significa que Dios no utilice cosas de afuera y las exprese. Pablo, por ejemplo, uno encuentra, por ejemplo, palabras del diablo, cuando dijo, y Satanás dijo, ¿sí? Entonces podemos decir, ¿es palabra de Dios? No, o sí, no. No, ¿por qué? Porque eso lo dijo el diablo. Y sí, ¿por qué? Porque Dios lo registró en su palabra. Es lo mismo que ocurre acá. ¿Sí? Es lo mismo que ocurre acá. Lo mismo como cuando Pablo hace mención de los filósofos de su tiempo. Dice, ustedes han escuchado decir tal y tal cosa. Ahí está. No es lo que Dios, no es su voluntad, sino que quedó registro de ello allí. Eso es lo que mismo ocurre acá. Un comentarista llegó a decir al respecto: lo cierto es que, aunque Judas usa materiales tomados de otras fuentes, lo importante es que Judas no lo reconoce como libro inspirado. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y habiendo hecho este pequeño paréntesis, lo que a nosotros nos compete en el contexto que nos lo está presentando Judas, lo que a nosotros nos compete entender es que Miguel, al tener la dignidad de arcángel, que lo que significa arcángel es un ángel principal o el ángel principal, lo que debemos entender es que él no se atrevió a proferir juicio de maldición. Eso es lo que nos interesa a nosotros. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo. Entonces, hermanos, lo que tenemos acá es que, en contraste con los falsos maestros que son soñadores, que son apóstatas, esos sí están en toda la disposición de difamar hasta lo que no conocen. Hablan de lo que no conocen, no tienen discernimiento espiritual, pues están muertos espiritualmente. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Bueno, esto se ve es porque hoy en día hay muchos que aún tomando posiciones, quieren tomar posiciones superiores, que como les decía, ya no les es suficiente el título de pastor, sino que buscan ser reconocidos con otros títulos, apóstoles, profetas, etcétera.
Y con esto engañan a sus seguidores con todo tipo de artimañas que más se parecen a cultos de brujería y de espiritismo, donde reprenden a Satanás atándole con cadenas para luego pisotearlo. A eso es. Eso es lo que en la práctica nos está hablando Judas. Mancillan la carne, ¿cierto? No se someten a la autoridad de Dios y ahora blasfeman de las potestades superiores. Creen que están por encima de Satanás como para atarlo, pisotearlo. Hacen una cantidad de cosas. Es un espectáculo completo. Y lo que es muy duro es que gastan tanto tiempo en eso y la Biblia no es abierta. Y Cristo no es glorificado, sino que allí caen en el juego de Satanás, de estar hablando del diablo, de los demonios, diablo, y no salen de ahí, no salen de a mí. Es un asunto de ingenuidad. ¿Qué ingenuos son los que pueden llegar a creer en todas esas pantomimas? Pero más allá de una simple ingenuidad, lo que realmente se encuentra allí es una ignorancia pecaminosa. Ignorancia pecaminosa. Porque la Biblia nos enseña que por más de que nosotros lleguemos a ignorar la ley, si nosotros la violamos, somos culpables. Y pasa en nuestra vida natural. Usted podrá no conocer una señal de tránsito, una P con una raya que lo atraviesa. Si dice, usted dirá aquí, prohibido no, o pilas. No, pilas aquí no venden, ¿no? Qué sé yo, cualquier cosa. Pero se parqueó ahí y llegan y le ponen un comparendo. Y usted no puede decir, no, pero es que yo no sabía qué significa eso. ¿Sí? Su ignorancia no lo va a dejar eximido de lo que cometió. Y muchos hoy son ignorantes de la verdad y van por el camino del error. Así como el maestro, así como es el maestro, lo va a hacer el alumno. Van a ignorar la verdad de las potestades celestes. Hermano, los ángeles, si usted lo piensa bien, son seres superiores a los seres humanos. Superiores. Y aún con tanto poder, no se atreven a proferir entre sí ninguna maldición. Ninguna maldición. Qué perversa puede llegar a ser la imaginación de esos falsos maestros que sin discernimiento espiritual, Judas dice de ellos que llegan a un punto de ser como animales irracionales. Uno no usaría, yo creo, eso no está dentro de nuestro diario vivir, de como hablamos, de decir, uy, usted se porta, o sí, no, yo creo que sí, ¿verdad? Usted se porta como un animal irracional. Sí, no podemos, sí somos capaces de decir eso y hasta más. Pero bueno, aquí Judas lo está diciendo, que el soñador se comporta como un animal irracional. Sí sabe que es un animal irracional, ¿verdad? Así es que no diga, ay, mire, mi perrito está feliz, ¿sí? Está triste. Pareciera que me quiere hablar, pero yo lo entiendo. Es un animal irracional. Es un animal, actúa por instintos, un animal no piensa. Pero es que llegamos a ser tan absurdos que decimos, es como inteligente. No, por favor, inteligente es solamente el ser humano. ¿Sí? Ser humano. Los animales irracionales actúan por instinto. Por instinto. Así es que los soñadores llegan a actuar de esa manera, por instinto. No piensan. Se corrompen de una manera tal que para ellos es normal. Y es allí donde Judas comienza a darnos otros ejemplos. Así eran los profetas, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes los profetas de Baal? En ese momento, cuando Elías, allá en el monte Carmelo, los retó a esos falsos profetas a invocar al Dios verdadero.
¿Y qué hicieron estos falsos profetas soñadores? Porque soñaban que Baal era su Dios verdadero y que les iba a responder. Ellos que empezaron a actuar como animales irracionales. Ellos, al ver que su Dios no les respondía, ellos empezaron a gritar de una manera alocada, frenética, y dice la Escritura que tomaron cuchillos y empezaron a cortarse como animales irracionales, haciendo que su sangre se mezclara con la sangre de sus sacrificios, haciendo algo completamente corrupto, inmundo. Judas nos quiere decir que la ignorancia de los falsos maestros los lleva no solo a ellos, sino también a sus incautos seguidores a actuar de una manera irracional. Así son. Pero usted, ¿por qué está haciendo eso? No sé, pero no lo hago. Yo les contaba alguna vez, yo esperando un turno y salió el turno 666. Y rápidamente la señora, que tenía un libro aparentemente cristiano, porque decía algo de cristiano, miró su papel 666. No, prefirió ir a coger otro. ¿De dónde es? Ignorancia, hermanos, ignorancia. Si usted lo piensa bien, los seguidores van a ser como su maestro, van a actuar de esa manera irracional, van a pretender tener un conocimiento extraño, un conocimiento que no es bíblico, pero sí un conocimiento que es más bien como esotérico, un conocimiento en las cosas que son ocultas, ¿sí? Que les hace actuar como animales por instinto, pero aún usan sus cuerpos para hacer cosas que son degradantes y que son viles. Entonces realmente es una descomposición en el ser humano por ser ajenos a la verdad. Y hermanos, es innegable que hoy en día hay cultos que dicen ser cristianos en la actualidad, donde se atreven a lanzar maldiciones contra los ángeles caídos, que hacen revolcar en el piso a aquellos que dicen estar poseídos y dan vueltas, se tiran por el piso. Y cuando ocurre, cuando esa persona ya dando botes en el piso de tanto dar vueltas, lo que puede pasar es que les dé vómito y vomitan, ¿sí? Vomitan. Entonces ellos dicen que cuando vomitan es porque han sido liberados del demonio que les estaba atormentando, y hacen de eso todo un espectáculo degradante, completamente degradante. Así es que, hermanos, esos versículos de aquí del 8 al 10 pone al descubierto a esos falsos maestros que no solamente son soñadores del error, que tienen una mentalidad perversa, sino que además va un paso más Judas y nos dice que van por un camino, y es un camino de error. Y ese es el segundo punto, hermanos. Ese es el segundo punto que quiero tratar. Mire lo que dice el versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Por eso este segundo punto lo he titulado que los falsos maestros andan por el camino del error. Entonces, la primera característica, soñadores. Ya les dije, mancillan la carne, van en contra de la autoridad y profieren maldiciones contra las potestades superiores. Pero ahora Judas dice, hay otra segunda característica. Una, sí, son soñadores, pero van por el camino del error. Y lo leíamos allí en el versículo 11. Ese es el camino del error que llevan los falsos maestros. Y lo que hace Judas es usar ejemplos negativos de algunos personajes del Antiguo Testamento, como es el caso de Caín, de Balaam y de Coré. Y espero que los tengamos presentes. Y es como nos lo hacía saber Judas también desde el versículo 5. Mas quiero recordaros. Y esta es la misma intención que tiene aquí Judas. Quiero que recuerden los casos de Caín, de Balaam y de Coré. Hermanos, realmente es un camino trágico el cual estos tres hombres
tomaron, que les llevó a la destrucción. Por esa razón, aquí Judas comienza expresando la condenación que hay de estos caminantes cuando se expresa la palabra ay. La palabra ay en la Biblia es contundente y Judas la usa. Dice ay de ellos. Y a lo largo de la escritura uno encuentra esa palabra ay. Por ejemplo, tome la cita, yo la leo. Ezequiel 13, versículo 3. Ezequiel 13, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Ezequiel 13:3. ¿Qué nos está diciendo? Hay de aquellos, ¿sí?, que andan por su camino de sueño, que andan por lo que ellos mismos creen, pero nada han visto. O en Zacarías 11:17. Zacarías 11:17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Esta es dura. Hiera la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Entonces el primer ay era de los profetas insensatos. El segundo ay del pastor que abandona a su grey. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos ayes, ¿sí? En Mateo 23, versículos 13 al 16. Mateo 23, 13 al 16. Allí se dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y aquí el Señor sí se despacha enteramente. ¿Por qué? Porque les dice ay de ustedes, fariseos y escribas, y les califica duramente: hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y Judas no se queda atrás. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el camino de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Por eso esa palabra ay es muy importante recalcarla, porque realmente lo que expresa ese ay de ellos es una exclamación de profundo dolor que arrastran todos estos caminantes del error. Es una palabra de juicio, y ya lo veíamos. Juicio con el pueblo de Israel, juicio con los ángeles caídos, juicio con Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes. Y ahora aquí Judas dice: ay de estos maestros del error. Quiero que exploremos cada uno de estos 3 casos, de estos 3 caminos, de estos ejemplos del Antiguo Testamento. Exploremos el camino doloroso de Caín. ¿Usted cree que el camino de Caín fue doloroso? ¿Que es digno de un gran ay? Claro que sí. ¿Quién era Caín? Caín, primer hijo de Adán y Eva, ¿verdad? Ahí vamos bien. Él tenía como oficio ¿qué? Ser un labrador, ¿cierto? Agricultor. Él labraba la tierra. ¿Y qué hizo? De los frutos de la tierra los llevó como ofrenda a Dios. Hasta ahí uno diría: todo va bien, parece normal. Pero resulta que su hermano Abel llevó otro tipo de sacrificio. ¿Qué llevó? Llevó un animal y lo sacrificó. ¿Qué ocurrió? Caín se enojó porque su ofrenda no fue recibida. ¿Y qué hizo? Como resultado, asesinó a su hermano y añadió
a su camino de pecado, negar el asesinato, dando evidencia de su falta de arrepentimiento. Después de que Caín mata a su hermano, el Señor le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Es lo mismo que le dijo a su papá allá en el huerto del Edén: ¿dónde estás, Adán? Se había escondido. Y aquí le pregunta: ¿dónde está tu hermano? No es que Dios no lo supiera, sino él quería, tanto cuando se lo dijo a Adán, cuando se lo dice a Caín, es: arrepiéntete. Ese es el momento de que te arrepientas. ¿Y qué dice el gran filósofo Caín? ¿Soy yo acaso cuidador de mi hermano? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Y así somos. ¿Acaso yo soy guarda de? Allá es un problema. Y eso es lo que nos dice el Señor: no, sí somos guardas de nuestro hermano. Muy bien. Entonces fíjese que el camino de Caín es un camino de error. El camino que tomó Caín comenzó con la desobediencia. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque Dios no aceptó el sacrificio, o más bien, no aceptó, sí, aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó el sacrificio de Caín. Pero entiéndase esto: Dios no aceptó a Abel por el tipo de animal que trajo. Si era un animal gordo, un animal flaco, no. Si tenía defecto o si no lo tenía, no. Ese no era el problema. Tampoco fue por la pureza del corazón con la que Abel traía su ofrenda. ¿Sí? De decir: ay, sí, mire, la intención de Abel es buena, me trajo este animal y así por eso lo recibió Dios. No, por eso Dios no recibe ofrenda. El tema fundamental está en que Dios recibe la ofrenda porque Él lo ha mandado. Así es simple, porque Él lo ha mandado. Ese es el tema fundamental de aceptar la ofrenda, tanto de Abel como la de Caín. ¿Por qué aceptó la de Abel? Porque Dios lo había mandado. ¿Por qué no aceptó la de, dije Caín? Bueno, no aceptó la de Abel porque Dios lo había mandado. No aceptó la de Caín porque no la había mandado. Esto radica en lo que Dios demanda de cada uno de los seres humanos. Y Él demandó sacrificio, aunque no está explícitamente expuesto en la escritura, en donde se diga a Caín y Abel: bueno, ustedes tienen que matar un animal y presentármelo y quemarlo, etcétera. No está explícitamente. La voluntad de Dios sí era la de derramar sangre de un animal inocente, y ejemplo había dado Dios en el huerto del Edén. Cuando Dios mató un animal para hacer de su piel vestido para Adán y para Eva. ¿Esto qué estaba prefigurando? Esto estaba prefigurando que el cubrir los pecados, para cubrir los pecados era necesario el castigo de un inocente y el derramamiento de su sangre. Por eso recibió el sacrificio que le ofreció, la ofrenda de Abel y no la de Caín. Es decir, Caín desobedeció. Y en esa desobediencia, el misericordioso Dios le dice a Caín: si bien hiciereis, ahí está el punto, si bien hiciereis, esto es lo que Dios quiere de la humanidad, si bien hiciereis. ¿Y qué es lo bueno delante de Dios? Su voluntad. No es lo que a cada quien le plazca, como que para mí esto es bueno y para otro quizás otra cosa. No, es lo que Dios ha mandado. Por eso le dice a Caín: si bien hicieres, si hicieres lo justo, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, es decir, si no haces lo justo, si no obedeces, dice, el Señor le dijo: el pecado está a la puerta. Y eso fue así, se cumplió. Con todo esto sigue diciendo: a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pero Caín no entendió el misericordioso consejo de Dios y por el contrario, él avanzó por su camino de pecado. Y es donde asesina a su hermano. Y Juan, si usted lo piensa, en la primera carta que escribió Juan, él dejó en claro la razón
de la muerte, del asesinato, de la acción de matar a su hermano Abel. Dijo Juan allá en su carta, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Justas respecto a qué? A la voluntad de Dios. Así es, así son los falsos maestros, hermanos. Así son los falsos maestros y así fueron los falsos maestros en los tiempos de Judas. Carecían y carecen de obediencia a la ley de Dios. Y son envidiosos, son codiciosos, así como Caín, y pervierten la adoración a Dios. Porque eso era lo que estaba ocurriendo allí, adoración a Dios. Y lo que hace el falso maestro es pervertir la adoración. ¿Tú mandas sacrificio? No, voy a traer lo que a mí me parece. Eso fue lo que hizo Caín. Y el falso maestro de hoy en día hace exactamente lo mismo. Dios ha mandado a hacer algo para que le ofrendemos a Él. Y está el soñador, le dice, voy a tomar mi propio camino y voy a ofrecer lo que a mí mejor me parece. Un falso maestro que no estima el mandato de Dios va a orquestar todo un sistema, va a organizar todo un sistema de adoración que apele no a lo que Dios quiere, sino a lo que a Él le parece. A sus deseos, deseos egoístas, deseos que son alimentados por su carne. Estos también van a levantar altares, sí, como lo hizo Caín, altares, pero no al verdadero Dios, pues lo que ofrecen como adoración es para su propia comodidad y la de sus incautas ovejas. ¿Qué va a hacer el falso maestro? Bueno, voy a traer lo que yo quiera, voy a usar la música, voy a mover las emociones, voy a preparar un ambiente para un sermón inspirado al culto al yo y al cuidado de la grey desde lo mejor que son ellos para potenciar ese campeón que hay en cada uno de ellos. Pues mejor lo ambiento con un buen piano, con una buena música. Los voy a hacer llorar, los voy a hacer reír, los voy a hacer saltar. Y lo que está haciendo con esa grey es lo mismo que le dijo Caín a su hermano Abel. ¿Se acuerdan qué le dijo? Le dijo a su hermano, hermano, salgamos al campo. ¿Para qué le dijo eso? Para matarlo. Y el falso maestro, con todo su cambio de adoración, le está diciendo a la grey, vamos al campo, vamos al campo. Claro, quizás no para matarlo físicamente, pero sí va a buscar enredarle en sus doctrinas torcidas para que muera espiritualmente. Eso ocurre. Ahora, pero no siendo suficiente esto, Judas usa otro ejemplo. Y es que los ministros del error en su camino buscan enriquecerse. Por eso es que Judas dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y usted va a decir, sí, eso pasa. Tuercen la doctrina, tuercen la adoración, pero van por esto. Van por dinero. Se lanzan por lucro en el error de Balaam. En el pasaje del libro de Números, en el capítulo 22, para que usted lo tenga allí presente y lo lea de tarea, allí se nos presenta a Balaam, a este personaje, cuyo nombre tiene un significado particular. ¿Sí saben qué es lo que significa el nombre Balaam? ¿Alguno sabe? Balaam, devorador, el devorador del pueblo. Eso es lo que significa el nombre Balaam, devorador. Y a la verdad sí que este hombre le hizo honor a su nombre. Usted recuerde que en el libro de Números, allí nos cuenta cómo Balac, el rey de los moabitas, empleó, es decir, le dijo, venga Balaam, que usted es un profeta, claro, falso profeta, venga para acá que yo necesito contratarlo para que me haga un trabajito. ¿Cuál fue el trabajo que le puso? Maldecir a Israel, ¿sí? Le tengo ese trabajo, ¿sí? Usted va a ir, como es profeta, va a ir a maldecir al pueblo de Israel a cambio de ¿qué? Dinero. ¿Y qué ocurrió? Balaam dijo, no, yo no haré eso, jamás, nunca, ni mucho por dinero. Está muy poquito más bien.
Pero el punto es que Dios permitió que Balaam fuera, pero con la advertencia de que hablara solo lo que él le ordenaba, ¿cierto? Dios le dijo, listo, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te mando. Una lectura superficial nos llevaría a pensar que Balaam actuó en obediencia a Dios al bendecir a Israel, porque en últimas eso fue lo que ocurre. Pero la escritura, más adelante en el capítulo 31 de Números, uno encuentra la evidencia que ese hombre, Balaam, realmente era un devorador. Pues más tarde logró que Israel se corrompiera y se alejara del Señor. Es decir, devoró al pueblo. Juan, en el libro de Apocalipsis, cuando él escribe la carta a la iglesia de Pérgamo, él escribió lo siguiente, en el Apocalipsis 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es? Que van por lucro, ¿sí? Ahí los tienes. Entre tus líderes, entre tus pastores, allí los tienes. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mire, todo se une, hermanos. No solamente es voy por plata, no, sino que tuerzo la doctrina y llevo a la destrucción espiritual de una iglesia. Eso está ocurriendo, hermanos. Y fíjese que aquí nuevamente Juan habla de cometer fornicación. Y recuerden, son palabras del Señor Jesucristo. Que este Balaam siguió la enseñanza de Balac y llevó al pueblo a cometer fornicación en medio del pueblo. Hermanos, la inmoralidad sexual y la idolatría van de la mano. Es más, el mismo Pablo habla de la inmoralidad sexual como idolatría. Digo que es idolatría. Tanto la inmoralidad y la idolatría cometida por el pueblo de Israel trajeron juicio de Dios sobre este pueblo. ¿Qué ocurrió? Volviendo por allá, tiempo de Números, hubo una gran mortandad entre el pueblo de Israel y aún entre el pueblo de Madián, y entre ellos estaba como víctima Balaam. Hermanos, no hay manto de duda que Balaam odiaba a Dios, que odiaba sus preceptos y que tenía amor era solamente por el dinero. El apóstol Pedro da certeza que Balaam vendió a Israel en manos del rey de Moab cuando dijo en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 15: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. En otras palabras, hermanos, le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Le gustaba, esa era su profesión. Así es que, hermanos, Judas estaba denunciando que en su tiempo sí que habían falsos maestros que usaban la religión para ganar dinero y usaban la religión para sacar ventajas personales. Pero como vemos, en el camino que tomó Balaam, Dios no pasó por alto semejante mal. Dios no pasó por alto su pecado. Hermanos, el amor al dinero no es propio de nuestra generación. La Biblia ha mostrado cómo los hombres en diferentes épocas se han levantado por lucro haciendo uso de la religión. Aún en tiempos de Lutero, si usted lo recuerda bien. Lutero denunció el cobro de unas cosas que se llaman indulgencias. Y eso me recuerda hoy al templo católico de allá de Chía, que ahora está consagrado como Templo de las Indulgencias, algo así. Y allá usted, cuando pase por Chía y me visite, allá usted va a encontrar ese título en ese templo. Y no se dan cuenta que ese cobro de indulgencias lo que quiere decir es un pago por el perdón de pecados. Que el hombre puede dar dinero y sus pecados son perdonados. En el tiempo de Lutero había un cura de nombre, apellido Tetzel, ¿sí? Era quien promovía el tráfico de las indulgencias. Y por eso es que se acuñó una frase muy particular de esa época, la cual decía: tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Suena hasta bonito, ¿cierto? Rima.
Y eso era lo que enseñaba, y eso es lo que enseña el catolicismo. En promoción. Hermanos, los falsos maestros de nuestro tiempo han hecho de la iglesia una empresa que genera mucho, pero mucho dinero, mucho. Dejen de estudiar la Biblia, ¿para qué? Para adiestrarse en ciencias como el marketing. Por eso es que encontramos que el megatelevisor y una cantidad de cosas en donde lo que hacen es meterle a usted información. Es lo mismo cuando usted va a un centro comercial, ¿sí? Usted tiene pantallas por todo lado, música de fondo, con el propósito de ¿qué? De moverlo a usted para que consuma. Así se han convertido las iglesias. Marketing. Pero fijémonos cómo lo dice Judas en el versículo 11. Y se lanzaron por lucro, como queriendo decir que no solo continúan con el camino pecaminoso de Caín, sino que además buscan lucrarse en ello. Pecarán de cualquier manera, con tal tengan remuneración. Recordemos, hermanos, que Caín cambió la ofrenda requerida por Dios. Y los falsos maestros han cambiado la adoración y adicionan a su camino de error el querer lucrarse en su estatus. Hermanos, un verdadero hombre de Dios rechaza la gloria del mundo y de sus riquezas. Y hoy lo leíamos en el capítulo de Corintios, cuando Pablo dijo, me resisto, ¿sí? Me resisto, para no perder mi gloria que tengo en Cristo. Un verdadero hombre rechaza la gloria del mundo y sus riquezas. Y cuando es tentado, responderá como lo hizo Pedro al ofrecimiento que le hizo Simón el Mago. ¿Se acuerdan? Sí, Simón el Mago, que le dijo, uy, yo quiero ese don. ¿Cuánto vale, Pedro? Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Imagínense. Ahora el versículo 11, hermanos, no tiene nada que ver con las victorias de los impíos. Por el contrario, trae un aire de juicio. Dice, ¡ay de ellos! Comienza diciendo, ¿y cómo termina? ¿Cómo termina ese versículo 11? Dice, y perecieron, y perecieron. ¿Y perecieron en qué? En otro camino, de otro hombre impío, de otro soñador. ¿Quién? Coré. Entonces aquí ya lo que nos presenta Judas es el ejemplo del camino del error de Coré. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era un descendiente de Leví, era un levita, que encabezó una rebelión. Y ya con eso nos dice todo. Una rebelión con otro par de hombres en contra de ¿quién? De Moisés y Aarón, ¿sí? Al quienes Dios puso como autoridad sobre el pueblo. Esos tres hombres, incluyendo allí a Coré, esos tres hombres y todos los seguidores que estuvieron con ellos, dice la escritura que fueron tragados literalmente por la tierra. La tierra se abrió y los tragó. Y un grupo más fueron devorados por el fuego. Dios los castigó severamente por no sujetarse a ¿qué? A su autoridad, a la autoridad que Él instituyó. Hermanos, el pecado de Coré no es diferente al pecado de Caín, no es diferente al pecado de Balaam. Tan solo es una extensión más de ese camino del error. ¿Comienzan qué? Comienzan rechazando los preceptos de Dios. Después quieren destruir al pueblo arrastrándolo por un camino impío. Y claro, sacándole provecho económico de ello. ¿Y qué terminan haciendo? Terminan oponiéndose a la autoridad puesta por Dios, que traducido significa dudar de la sabiduría de Dios. Dudar de la sabiduría de Dios. ¿Recuerdan cuando les dije que hay quienes por sus malas experiencias en las iglesias han dejado de asistir a las congregaciones? Ahí hay un tema muy espinoso, porque lo que resultan haciendo es, en su no asistencia, es dudar de la sabiduría de Dios. Porque Dios ha dado dones a la iglesia, ha dado maestros y ha dado pastores a sus iglesias locales para que la iglesia sea edificada, sea alimentada.
que por un falso maestro que se haya levantado y haya sido víctima de ese falso maestro, no significa que todos lo sean. Así es que al final, hermanos, ya con esto termino. Después de dudar de la sabiduría de Dios, lo que hace un soñador y que anda por un camino de error, se cumplen las palabras del proverbio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es el camino de Caín, ese es el camino de Balaam, ese es el camino de Coré, ese fue el camino de todos los que son falsos maestros, que sueñan en sus deseos pecaminosos y que no tienen en cuenta la voluntad de Dios. Coré fue un divisor, se apoyaba en su propia prudencia. Todas sus artimañas son las mismas que hoy en día se usan los divisores. Son las mismas artimañas que usan hoy los murmuradores. Siempre que exista un sinsabor o exista un malentendido en medio de una iglesia, de una congregación, si este no es resuelto directamente con la persona que haya generado tal impasse, hermanos, esto fácilmente se va a convertir en comentarios de pasillo y en rebeliones. Ciertamente, hermanos, dije que íbamos a ver más características, pero ya el tiempo se nos ha ido. Y bueno, yo creo que en otra oportunidad vamos a avanzar en las otras dos características. Pero sí quiero, hermanos, concluir, es que esos soñadores del error y caminantes del error, hermanos, son una realidad que está aquejando a la iglesia. Es verdad, ellos están. No podemos, hermanos, desfallecer, no podemos caer cautivos de sus enseñanzas. Así es que debemos tener cuidado de ser cautivos de las vanas palabras de estos soñadores. Van a sonar muy atractivas, créalo, pero usted tendrá la obligación que discernirlo con la Biblia. Con la Biblia. Fácilmente esos soñadores van a querer apartarlo a usted también de la realidad y lo van a llevar por el camino del sensacionalismo, de la emoción, de lo excitante, aquello que apela a lo misterioso. Y va a ocurrir como muchos de los discípulos del Señor que alguna vez le escucharon enseñar y resultaron diciendo: dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Y esa es la pregunta quizás que nos debiéramos hacer el día de hoy. Muchos discípulos hoy han dicho: dura palabra es esta, y abandonaron al Señor. Apostataron de la fe, volvieron atrás y no volvieron a andar con Cristo. Y así lo declara la Escritura. Por el contrario, hermanos, es nuestro deber desenmascarar a esos impíos, a esos caminantes del error. Ellos no están en la verdad, por tanto su fin es un camino de muerte. Puede que sea que estemos transitando por ese mismo camino, pero hoy mismo el Señor nos permite quitarnos el velo y mirar por dónde estamos caminando. Y presenta la luz de su evangelio, la luz de su palabra, para mostrarnos que el camino es solo Cristo. Y nos enseña que debemos venir a la verdad, y la verdad es Cristo, nadie más. Así es que, hermanos, que el Señor nos ayude a poder identificar a estos caminantes del error, soñadores, falsos maestros, que los tenemos allí, y que debemos saber decir no y dejar esa puerta cerrada. Vamos a orar.